Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a dar inicio formal al curso. Vamos a tener nuestra primera clase en la cual vamos a hacer un repaso. Vamos a ver fundamentalmente es importante ver qué cosas saben o qué cosas no saben. Así que es importante, al final de la clase, en el campus virtual, le van a aparecer ejercicios. Es muy importante que hagan esos ejercicios. No es importante que los hagan bien, es importante que los hagan porque eso me va a dar una idea de cuáles son los temas que tenemos que trabajar, que todavía no aprendieron. Es probable que el año pasado no hayan llegado a completar el programa, entonces hay algunos temas que, si no lo saben, vamos a tener que tratarlos en este año para completar. O sea, les voy a dar ahora las cosas que necesitamos saber para trabajar en este año. Perdón. Bien. En primer lugar, voy a presentar el curso. Eh, estas figuras son algunas de las cosas que vamos a ver, y probablemente espero que también podamos ver algunas de estas cosas, ¿no? Que tienen que ver más con la física moderna. El libro que yo utilizo, en el cual hago todas estas figuras, es este libro de Serway. Hay muchas ediciones, hay ediciones en español, es relativamente fácil de encontrar este libro. Al principio les va a parecer un poquito, es bastante, o sea, es muy pedagógico, muchas ilustraciones, muchos ejemplos, pero es un poco espeso, hay demasiado material en este libro, ¿no? Luego tienen, bueno, acá están las distintas ediciones, creo que va por la 11, por la 12. No sé qué edición está en español. Lo que sí es importante es que diga la palabra college, porque está también este libro para university o universitario, en el cual es muy parecido, ¿no? Son muy parecidos los libros, pero se utilizan derivadas e integrales, es un poquito más formal, y ustedes no sé si este año van a llegar a ver, eh, se tendrían que verlo, pero no sé si van a llegar a ver derivadas e integrales, y por lo menos, por supuesto, no lo van a ver a principio de año. Entonces, los libros de college se esquiva en forma elegante el cálculo diferencial e integral. Acá hay otro ejemplo de este libro, bueno, este es el universitario, de Cierci Seimaski. Este es un libro viejo, pero que ha pasado por muchísimas ediciones. O sea, fue tan bueno el libro que se fue updateando, ¿cómo se dice? Bueno, se fue haciendo nuevas ediciones, cada vez con ejemplos más modernos. Es un libro muy lindo, también es muy parecido al Sears, ¿no? Al Servo. Bien, ¿qué cosas vamos a ver? ¿Qué cosas tenemos que saber? Bueno, en principio tenemos que saber trabajar con unidades. Una recomendación que les hago, una recomendación importante, es que, bueno, traten de trabajar siempre en el sistema MKS, es decir, todo lo que tengan, conviértanlo primero en metro, kilogramos, segundo, y una vez que hicieron esa conversión de unidades, empiecen a resolver los problemas o a trabajar, a hacer las cuentas que tienen que hacer. Esto es importante porque nosotros vamos a ver unidades nuevas, vamos a definir unidades como el voltio, como el Henry, o sea, son unidades medias raras, y es conveniente que a esas unidades, si nosotros trabajamos en metro, kilogramos, segundo, y bueno, se nos va a simplificar todo y nos va a quedar todo en forma correcta. Si vamos a empezar a mezclar, se nos va a complicar. Tener en cuenta, análisis dimensional quiere decir que si ustedes hacen una cuenta, es fundamental, cuando terminan de hacer la cuenta, chequear
de que lo que están resolviendo tienen las unidades correctas. Unidades correctas me refiero a que si vos estás calculando una distancia y que no te dé kilo, ese tipo de cosas, ¿no? Es algo que hay que hacer porque con eso uno detecta errores muy rápido. Bueno, la conversión de unidades, es lo que les dije antes, conviene, a mí me parece, ¿no? Es una forma de trabajar, pero me parece que conviene trabajar directamente con las unidades MKS y después, salvo que estemos haciendo un problema donde las unidades son muy chiquitas o muy grandes, y bueno, por ahí conviene para no manejar tantas cifras. Es algo que hay que tener en cuenta en este curso. Vamos a tener cargas, por ejemplo, la carga del electrón, vamos a tener 10 a la menos 19 coulomb, o en un coulomb vamos a tener 10 a la 19 electrones, ¿no? Son 1 con 19 ceros, imagínense, es un número gigante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, y ahora viene justamente lo que viene a continuación, la parte de los órdenes de magnitud. Es conveniente trabajar con exponenciales, ¿no? O sea, con notación exponencial, no escribir 32.000 millones, sino escribir 3,2 por 10 a la 9, a la 10. No, 5 y 6 es 11, a la 11. Entonces es importante eso, ¿no? Trabajar con notación exponencial de esa manera. Trabajan primero con todos los exponentes, suman, restan, etc. Y finalmente hacen la cuentita. Eso es importante. Y por supuesto manejo de unidades apropiadas, ¿no? Porque si los resultados te dan, o sea, vos no vas a la verdulería y le decís al verdulero, dame 10 a la menos 7 megatoneladas de naranjas. Vos al verdulero le decís, dame 2 kilos. O sea, una vez que uno termina los resultados, hay que convertirlos en las unidades que corresponden, ¿no? Lo vuelvo a repetir, vamos a trabajar con cosas que nos pueden dar millones de joules o microohm, qué sé yo, pueden pasar cosas así de ese tipo. Bloques constituyentes de la materia, no sé en qué lugar lo vieron esto, si química, pero probablemente a ustedes ya les suena que la materia se compone de moléculas, que a su vez las moléculas se componen bueno, pueden haber cristales, no solamente moléculas. Las moléculas se componen de átomos, los átomos se componen de un núcleo y electrones, y a su vez los núcleos tienen protones y neutrones, y bueno, a su vez los protones y los neutrones se componen de quarks. En lo que nosotros respecta, lo que nos interesa es esto, ¿no? Los protones, neutrones y electrones como partículas fundamentales. Los problemas que vamos a hacer o las cosas que vamos a tratar van con estas partículas. También supongo que ustedes ya saben lo que son las coordenadas, sistemas de coordenadas. Es una forma de representar un punto. Esto se llama coordenadas cartesianas, en la cual nosotros damos abscisas y ordenadas, que llamamos X e Y, y con dar dos valores, o sea, con dar el valor de X y el valor de Y, encontramos perfectamente cualquier punto, podemos determinar cualquier punto en un espacio de 2 dimensiones, o sea, en un plano, y una cosa importante es que estos puntos, este valor, va a depender de dónde elegimos el sistema de coordenadas. O sea, yo puedo poner mi sistema de coordenadas, lo puedo poner acá, y en ese caso, el punto P no va a ser 5, 3, va a ser 0, 0, ¿no? O sea que hay una cierta libertad acá de elección, pero una vez que elegimos el eje de coordenadas, nos queda determinado los puntos. Otra forma de representar es con coordenadas polares, en la cual en lugar de dar X e Y, damos la distancia al centro de coordenadas y el ángulo respecto del eje X. Con dar
igual vamos a necesitar dos coordenadas, ¿no? O sea, no nos reduce el problema, sigue siendo un problema de que necesitamos saber dos cosas. Pero es una forma distinta y puede ser más elegante o puede ser más útil saber directamente la distancia del origen. Eh, depende, bueno, depende de cómo cuál es el problema específico que vamos a tener. Lo que es importante es saber pasar de una coordenada a otra, y para eso necesitamos un poquito de trigonometría, que no sé si se acuerdan, pero bueno, yo trato de pedirles, de sugerirles y de implorarles a que no aprendan cosas de memoria, pero para este caso, para el seno y el coseno, no se me ocurre de otra forma. No, o sea, no hay nada que me diga por qué llamás a esto seno y a esto coseno. Lo cierto es que si vos tenés un triángulo y dividís este cateto, un triángulo rectángulo, ¿no? Dividís este cateto y lo dividís por R, te va a dar un número. Ese número, de lo único que va a depender es de este ángulo. O sea que si yo hago, por ejemplo, esto lo hago acá, y mido esta distancia, esta altura, dividido este cateto R, me va a dar lo mismo, son triángulos semejantes. Entonces, esa propiedad es algo que depende del ángulo, y eso está tabulado y se llama seno. Del mismo modo, si yo divido X por la hipotenusa, me va a dar otro valor que solamente depende del ángulo, que siempre es el mismo, o sea, para cualquier triángulo, para este triangulito acá, este X dividido este R, me va a dar lo mismo que este X grande dividido este R grande, y eso se va a llamar coseno. Y eso tienen que acordarse de memoria, o sea, que uno se llama seno y el otro coseno. Ahora, si divido Y sobre X, que nuevamente, ¿no? Eso no depende de lo único que depende del ángulo. Si yo lo hago acá o acá o acá, la relación esa la pueden chequear, va a ser siempre la misma, son triángulos semejantes, eso se va a llamar tangente. Un truquito muy conocido para calcular, para sacar el seno, es el siguiente. Bueno, primero tenemos estos ángulos que son los ángulos más característicos, ¿no? Es 0, 30 grados, 45, 60 grados y 90. Esos ángulos, el seno se puede calcular de una manera muy simple, o sea, se puede calcular, te podés acordar cuánto vale el seno de esta manera. Pones 0, 1, 2, 3, 4, luego le sacás la raíz, le pones una raíz cuadrada a eso, y después lo dividís por 2, ¿no? Entonces, 0 dividido 2 es 0, raíz de 4 es 2, 2 dividido 2 es 1, o sea que de esa manera te quedan los senos de estos ángulos característicos. Del mismo modo, calculás el coseno. Es muy fácil, lo único que haces es pones 0, 1, 2, 3, 4 y haces lo mismo, ¿no? Pones la raíz, dividís por 2 y te queda. Una cosa también interesante, si dibujamos un círculo unitario, o sea que el radio vale 1, acá ven que el radio vale 1, esta cosa negra que hay acá, que ahora la voy a poner acá en este color, este arco que hay acá, es el ángulo. En este caso es teta, ¿no? O acá dice A, perdón. Es el ángulo A. Es el ángulo en radianes. Esa es la definición del ángulo en radianes, ¿no? Es cuando uno tiene un círculo unitario, el largo del arco es el ángulo. O sea, por ejemplo, si yo hago un ángulo que es así, que es toda la vuelta, ¿cuánto vale ese ángulo en radianes? Y vale 2pi, ¿no? Entonces, esa es la definición. Ahora vemos que esta línea azul es la altura y dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, ¿no? O sea que perdón, este ángulo es I, pero es lo mismo que decir I dividido 1. I dividido 1 es el seno. Y este ángulo que está acá es también
este y lo podemos decir que es y dividido 1, pero ahora 1 es esta x que está acá. O sea que esta curvita verde que está acá, esta recta verde, perdón, es la tangente. Entonces tenemos el seno, el ángulo y la tangente. Si hacemos esto mismo, pero lo hacemos con un ángulo chiquitito, acá, vamos a ver que el seno, el ángulo y la tangente son prácticamente lo mismo. Entonces, ustedes pueden comprobar en la computadora, en la calculadora, calculan un ángulo muy chiquito, calculen el ángulo, calculen el radianes, calculen el seno, calculen la tangente, van a ver que les va a dar prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, esa es una forma de comprobar también que las cosas que están haciendo son correctas. Otros ángulos muy característicos son el 37, van a haber muchos problemas que dice seno de 37 grados. ¿Por qué le ponen 37 grados? Bueno, calculen el seno y el coseno y se van a dar cuenta por qué. Y bueno, no se olviden en la calculadora, cuando ustedes quieren calcular, no se olviden de estar seguros que tienen radianes o que tienen grados, ¿no? Es muy importante mirar eso, porque puede dar lugar a errores muy grandes, ¿no? Entonces, simplemente comprueben, por ejemplo, qué sé yo, pongan seno de 90 y fíjense si les da 1 o si les da cualquier cosa. Hay que chequear eso, ¿sí? La forma de convertir radianes, perdón, a grados es, toman el valor en radianes y lo multiplican por esto, ¿no? O sea, 180 grados es pi. Entonces multiplican por 180, dividen por pi, o por 362 pi, que es lo mismo. Y eso les va a dar la conversión directamente a grados. Recuerden, entonces, lo que les dije acá, este punto que está acá sería el 0, toda una vuelta entera es 2pi, entonces lo que quiere decir que este punto acá es un ángulo que es pi, es la mitad de 2pi, ¿no? O sea que este punto es pi, y bueno, este punto será pi sobre 2, esto será 3pi sobre 2, y la mitad entre 0 y pi sobre 2 es pi sobre 4, o sea, esto es 45 grados, y 30 grados estará por acá, espérate que lo escribo, 30 grados andará por acá, y 60 grados andará por acá. Bueno, eso es una recta, ¿no? Estoy trabajando con el mouse. Bien, si tenemos supongamos que esto es una rueda y que gira a velocidad angular constante, o sea que estos puntos van cubriendo ángulos iguales en el mismo tiempo, ¿no? Van girando con una velocidad angular constante. Eso quiere decir velocidad angular constante. Y bueno, veamos. Este punto, en un tiempo determinado, vamos a tomar estos intervalos, ¿no? Cuando gira y está acá, después está acá, después está acá, después está acá, vamos a tomar el mismo intervalo de tiempo. Lo que se ve acá es muy interesante. Al principio, en el primer intervalo, este punto pasó a estar desde acá hasta acá. O sea que la altura va a ser esta. En el mismo intervalo de tiempo, el segundo intervalo de tiempo va a estar acá. Y como ven, la altura también aumenta, pero no tanto como antes. Es más, desde este punto hasta este punto, la altura aumenta muy poquito, ¿no? Entonces, si vamos marcando para cada intervalo de tiempo cuál es la altura, lo que nos va a dar es esta curva, que se llama curva sinusoidal. Y esta es la forma que tiene el seno, ¿no? Que lo único que sería es dibujar la altura de este punto en el tiempo. Y como ven, si sigue girando esto a la misma velocidad, va a ser una curva cíclica, ¿no? Que se va a volver a repetir, periódica. ¿Está bien? O sea que esta es la forma de representar el seno en un gráfico unidimensional. Que sería, qué sé yo, el seno en el tiempo, ¿no? El seno de teta en el tiempo, cuando teta está cambiando a velocidad constante.
Otra cosa que debemos conocer es este tipo de problemas, es cómo calcular, por ejemplo, una velocidad. En primer lugar, cómo calcular un desplazamiento, ¿no? Supongamos que nosotros dibujamos acá un gráfico donde en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos, bueno, acá lo llamé X, ¿no? Una distancia. Entonces este gráfico lo que me dice es que para este tiempo estoy acá en el punto A, después me voy, el tiempo va avanzando y yo me voy moviendo hasta que en el tiempo 10 segundos llegué a B. En 20 segundos llegué a 40 metros, en 30 segundos estoy en 0 metros, en 40 segundos estoy en menos 40 y pico de metros, después en menos 60. O sea, fui para adelante y después empecé a ir para atrás. Y esta es la trayectoria que yo hice en un tiempo determinado. O sea, esta curva representa esa trayectoria. Bueno, uno puede calcular cuánto vale la velocidad. Si sabe qué distancia hizo y cuánto tardó, calcula la velocidad. La distancia va a ser esta distancia. Por ejemplo, entre A y B, la distancia es este delta X, y el tiempo que tardé es delta T. Si divido delta X sobre delta T, me va a dar la velocidad. Esta velocidad es la velocidad media. ¿Por qué es la velocidad media? Porque no fue una velocidad constante. O sea, no es lo que me marca a mí el velocímetro. El velocímetro de mi auto no me está marcando la velocidad media, me marca la velocidad en cada momento, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que yo voy en este tiempo acá, ¿no? Aquí. ¿Cuánto me desplacé? Y nada, empecé en 30 metros y terminé en 30 metros. Entonces la velocidad me va a dar 0. Pero eso no quiere decir que estuve parado todo el tiempo. Yo estuve viajando a una velocidad, acá empecé a frenar un poquito y acá empecé a ir para atrás y volví al mismo lugar donde estaba. Ahora, ¿cómo hago para saber la velocidad instantánea que me marca el velocímetro? Y lo que hay que hacer, hay que poner acá un delta T muy chiquitito. Muy, muy chiquitito. En ese caso, me va a decir cuánto vale la velocidad en ese momento, ¿no? O sea que si yo quiero saber la velocidad acá, lo que tengo que hacer es un triangulito muy chiquitito, y eso me va a dar la velocidad en ese punto. Eso se va a llamar la velocidad instantánea, que va a ser el límite cuando este delta T tienda a 0. Ya van a ver lo que es límite, pero el límite, y les voy más o menos contando, es cuando vos te vas acercando cada vez más a, bueno, en este caso a 0. Vectores. Vectores son unas herramientas que tenemos en las cuales podemos asignar un valor y también una dirección. Entonces hay un montón de magnitudes que no solamente tienen un valor, por ejemplo, 1 kilo de papa es 1 kilo de papa, pero una fuerza es una fuerza que tiene una dirección, que tiene un sentido. No es lo mismo una fuerza para arriba que una fuerza para el costado que para abajo. Entonces, esas cosas se representan con vectores. Entonces, el vector, bueno, hay una convención que todos estos vectores, al ser paralelos, son iguales. O sea, no es como un punto, ¿no? Yo puedo representar un punto con un vector. O sea, puedo decir, este punto P lo represento con este vector. Hago esta flechita. Y bueno, la diferencia es que este punto P está fijo acá, en este sistema de coordenadas. En cambio, este vector, cualquiera de estos vectores se consideran iguales. Es una convención que es así. ¿Cómo se suman vectores? Hay una técnica muy simple, muy práctica para sumar vectores. En realidad, la forma de sumar vectores es cada coordenada se suma por separado, ¿no? O sea, un vector tiene una componente, que ahora voy a hablar de lo que es la componente, una componente X, una componente Y, entonces sumas todas las componentes X, sumas todas las componentes Y, y te queda un vector, te queda un nuevo vector. La forma simple gráfica de hacer esta suma, si vos querés sumar A más B, pones A, en la punta de A pones B, y ahora vas desde el principio de A hasta el final de B y te va a dar la resultante, el vector resultante. Obviamente que sumar A por B es lo mismo que sumar B por A, o sea que si yo tomo B y al final de B coloco A, bueno,
desde B hacia A, voy a tener la resultante. Esta resultante y esta resultante son paralelas, por lo tanto, es el mismo vector, ¿no? La misma resultante. Las componentes, lo que acabo de hablar, son las proyecciones del vector en los ejes. ¿Qué significa eso? Y suponete que vos tenés este vector, ¿no? Tenés este vector. Si vos pones una linterna acá y iluminás así, ¿qué es lo que vas a ver? Y vas a ver luz en todos los lugares, menos esta parte, que la vas a ver sombreada. O sea, este vector te va a tapar la luz en todos estos lugares. ¿Okay? O sea, esa sería la proyección del vector A sobre el eje Y. Del mismo modo podemos proyectar sobre el eje X. ¿Cómo hacemos? Y iluminamos desde arriba y vamos a ver toda luz menos esta partecita que va a ser sombreada. Bueno, esto que está acá es simplemente A, el vector A multiplicado por el coseno del ángulo. Y esto que está acá es el vector A multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? O sea, eso sería la proyección, eso sería el valor que tiene este vector en el eje X y en el eje Y. O sea que nosotros podemos representar al vector A diciendo AX y AY, cuánto vale cada una de esas componentes. Con eso es suficiente. Es como dar un punto en el eje cartesiano, ¿no? Bueno, haciendo simplemente una cuenta muy simple, y sabiendo que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, nos queda que A es la raíz cuadrada de AX cuadrado más C cuadrado, que es lo mismo que dijo Pitágoras hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado te va a dar la hipotenusa al cuadrado. Importante, ¿por qué les digo también que no memoricen tanto, que traten de no acordarse que es X sobre Y, el coseno y todo eso? ¿Por qué? Porque suponete que vos tenés un problema y el ángulo que te damos no es este, es este. Si yo te doy este ángulo, esta proyección en el eje Y va a ser exactamente igual a esta proyección en el eje Y. Lo que pasa es que ahora esto va a ser el coseno de este ángulo, ¿no? Y esto va a ser el seno de este ángulo. Entonces, tené cuidado cuando trabajás con los ángulos, tratá de ver bien siempre dónde está el seno, dónde está el coseno, y tratá de no hacerlo de memoria, porque uno siempre tiende a decir, ahí, bueno, el I es el seno, claro, chao. Andás acá la I y ahí está todo mal. Bien, ¿qué podemos hacer con vectores? Recién vimos que podemos sumar dos vectores, podemos multiplicar dos vectores. El tema con la multiplicación de vectores es que hay dos multiplicaciones. Una se llama producto escalar y la otra se llama producto vectorial. El producto escalar es el resultado del producto escalar de dos vectores, es un escalar. Un escalar quiere decir un número. Entonces cuando vos multiplicás A por B y le pones este puntito, quiere decir A producto escalar B. Y eso te tiene que dar un número, no te tiene que dar un vector, no te tiene que dar simplemente un número. ¿Cómo se calcula ese número? Bueno, ese número se calcula haciendo A, módulo, el módulo de B, y el coseno del ángulo entre ellos dos. Lo que significa que estás haciendo cuando haces esto, fíjate que A coseno de teta quiere decir que agarrás A y lo proyectás sobre B. Porque el ángulo teta es el ángulo entre A y B. Entonces, cuando vos haces A coseno, lo que estás haciendo es esto. Estás viendo qué componente de A hay en la dirección de B. Y luego multiplicás esto por esto. ¿Tá? O sea, esto es importante porque, en primer lugar, puede ser negativo, ¿no? Porque el coseno puede ser negativo, o sea, A puede ir para el otro lado. Puede ser cero, por más que A y B no sean cero. ¿Por qué? Porque si vos tenés dos vectores que son ortogonales, perpendicular uno al otro, lo que va a pasar es que el coseno te va a dar cero. Entonces el producto escalar va a ser cero, por más que ni A ni B sean cero. O sea que es algo que está diciendo, bueno, cuánto vale A y B, pero también qué tan paralelos son, ¿no? Si A y B son paralelos, entonces
el coseno de 0 es 1. Quiere decir que el producto escalar va a ser A por B. O sea que el producto escalar puede ser A por B, puede ser menos A por B módulo, y puede ser 0. Cualquier valor entre ellos te va a dar el producto escalar. Es relativamente fácil de demostrar esta igualdad, o sea que el producto escalar es el producto de las componentes separadas, la suma del producto de las componentes separadas. Es AX de X más AY de Y. Por ejemplo, supongamos que sean paralelos, ¿no? Si son paralelos, ¿qué quiere decir? Que ahí vale 0. Entonces, ¿cuánto va a valer el producto escalar? Y va a valer A por B, porque A es AX y B es BX. Perdón, supongamos que no que sean paralelos, sino que los dos están sobre el eje X, ¿no? Si están sobre el eje X, quiere decir que no hay ninguna componente Y. También podemos suponer que son ortogonales, por ejemplo. Entonces, si son ortogonales, ponemos el eje X en B y el eje Y va a estar en A. Entonces, ¿qué significa eso? Que BX o sea, B es BX, quiere decir que BY es 0. O sea, esto se va. Y acá, A es ahí, quiere decir que AX es 0. O sea que esto es 0 y esto es 0. O sea que si son ortogonales, el producto escalar te va a dar 0. Hay otro producto que se llama producto vectorial, que este es bastante más complicado. En primer lugar, el producto vectorial A cross B es un vector, no es un número, es un vector. O sea, va a ser el módulo de A, va a ser el módulo de B y va a tener una dirección. Va a tener esta dirección E. Y aparte se va a multiplicar por el seno, no por el coseno. O sea que no va a ser la proyección. O sea que el resultado A cross B es un vector C. Se puede demostrar que las componentes de C, la CX, la CY, la CZ van a hacer estas cosas, ¿no? O sea, tomás la componente I de A, la multiplicás por la componente Z de B, le restás esto. No sé si vieron esto, si lo alcanzaron a demostrar o no. De todos modos, les voy a decir de vuelta la forma práctica de construir un producto vectorial. La forma práctica, bueno, esta es la fórmula, ¿no? Pero la fórmula práctica es la siguiente. Si vos tenés dos vectores cualquiera, poné la dirección que quieras, ¿no? Entre estos dos vectores se forma un plano. Siempre, dos vectores forman un plano. A menos que sean dos vectores paralelos. Entonces, en ese caso, el plano es 0, el producto vectorial te va a dar 0. O sea, a diferencia del producto escalar, que cuando eran perpendiculares te daba 0, y cuando eran paralelos te va a dar máximo, el producto vectorial, cuando son paralelos te va a dar 0, y cuando son perpendiculares te va a dar máximo, porque el seno de 90 es 1. Ahora, estos dos vectores forman un plano. El vector resultante, el vector C, esta dirección n, va a ser perpendicular a ese plano. Y ahora viene el tema si va a ser en esta dirección o en esta dirección. ¿Cómo sabemos la dirección? Bueno, si el producto dice A cross B, entonces tomamos A y lo giramos en la dirección de B. Si lo giramos, entonces supongamos que tenemos un destornillador, supongamos que tenemos un lápiz labial, supongamos que tenemos una canilla. Cuando girás, avanza en esta dirección, ¿no es cierto? O sea, si vos girás A sobre B, A hacia B, un lápiz labial va a avanzar hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, con eso vos vas a saber la dirección del vector. Entonces, repito, vos tenés dos vectores forman un plano. El producto vectorial va a ser perpendicular a ese plano. La pregunta, si vos tenés este plano, si va a ser perpendicular, si va a ser hacia arriba o hacia abajo. Bueno, lo que tenés que hacer es girar A hacia B y fijarte hacia dónde avanza. Por supuesto que A por B es menos B por A, porque te va a dar el mismo vector con la dirección contraria, ¿no? O sea que el orden acá es muy importante. El producto escalar nos da exactamente lo mismo, porque era un número. Acá es fundamental, hay que respetar el orden, no se puede multiplicar de la forma que vos querés. Bien, en dos dimensiones. Bueno, esto ya es mucho más complicado.
Ahora sí, suponete que vos tenés X y tenés Y, y lo que está dibujando esta curva, esta es una curva paramétrica, o sea, es una curva que te va dibujando en cada tiempo, te va dibujando por dónde pasaste en el plano X. ¿Cómo sacás acá el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento lo sacás de esta manera. En el tiempo F vos estás en el punto Q, en el tiempo P vos estás en el punto P, en el tiempo inicial, acá es final y inicial, entonces lo que tenés que hacer es la resta de los dos vectores, es R final menos R inicial. ¿Cómo se restan dos vectores? Y se suma con el sentido contrario, ¿no? O sea, haces RF más, y en lugar de poner RI, das vuelta al vector RI y haces una suma normal. Entonces, eso te va a dar cuánto te desplazaste. Y si vos sabés el tiempo, el delta t, el desplazamiento dividido el tiempo te va a dar la velocidad. Fíjense que la velocidad es un vector, porque este desplazamiento es un vector, ¿no? Esto es un desplazamiento acá, está en dos dimensiones, o sea, es un vector, no es un número, no es una diferencia como era antes, que era qué sé yo, eran 10 metros. Ahora es un vector porque tenés dos dimensiones. Bueno, lo último, que es un concepto muy importante, que esto es muy importante saber si ustedes lo conocen o no, porque si no lo conocen vamos a tener que trabajarlo, tiene que ver con la energía. La energía es un concepto fundamental en la física. Entonces comenzamos con el trabajo. Si tenemos una fuerza constante y hacemos una fuerza, y esa fuerza, por ejemplo, tenemos acá un objeto y hacemos una fuerza sobre ese objeto, y lo desplazamos a una distancia delta X, ¿no? O sea, si hacemos una fuerza durante en un cierto recorrido, el producto de esa fuerza por esa distancia, bueno, acá puse R porque es una dirección cualquiera, ¿no? Pero, qué sé yo, si nos desplazamos en una sola dimensión en X, el producto va a ser Fx por delta X. O sea, va a ser el producto escalar, ¿no? Es el producto, acá es la fuerza por el desplazamiento, y es un producto escalar, o sea que va a depender del coseno del ángulo entre ellos. Yo puedo hacer una fuerza y desplazarme una distancia, pero si la fuerza es perpendicular a la distancia que me desplacé, el trabajo va a ser cero. El trabajo puede ser negativo, si yo hago una fuerza, por ejemplo, si estoy en un camión y lo estoy frenando al camión, ¿no? Yo estoy haciendo fuerza en sentido contrario, pero todavía me sigo desplazando hacia adelante. Entonces el trabajo puede ser negativo. Por eso es importante que esto es un producto escalar. Y en general vamos a trabajar en una dimensión, entonces lo que tengo que mirar es la componente X de la fuerza y la componente X del desplazamiento, ¿no? Cuando miro esto, me va a dar el trabajo. Otro concepto importantísimo es la energía cinética. La energía cinética me dice, se define, ¿no? con esta fórmula, o sea, es algo que tiene que ver con la velocidad de la partícula, pero también tiene que ver con la masa de la partícula. O sea, no es lo mismo una mosca que viaja a 20 km por hora que un camión que viaje, un tren que viaje a 20 km por hora, ¿no? Entonces, la energía cinética va a expresar eso. Y hay un teorema fundamental que se llama el teorema del trabajo y la energía, que lo que me dice es lo siguiente, me dice que el trabajo que se realiza sobre un objeto, o sea, si yo estoy realizando, tengo una fuerza y realizo un trabajo sobre este objeto, si la fuerza es constante, recuerden que fuerza es masa por aceleración, eso quiere decir que el objeto va a cambiar la velocidad. Si tenía una velocidad inicial, luego a medida que le voy haciendo trabajo, su velocidad va aumentando. Entonces, el trabajo neto va a ser igual al cambio de su energía cinética. Entonces, si el objeto va a tener una energía cinética final,
y tenía una energía cinética inicial, eso va a ser el cambio de la delta de la energía cinética. Bueno, el cambio de la energía cinética va a ser el trabajo que yo le di, el trabajo neto que le hizo la fuerza a esto. ¿Qué pasa si la fuerza no es constante? Y tenemos un problema. Vamos a necesitar integrales para hacer eso. O lo podemos hacer con pedacitos muy chiquititos, ir calculando el trabajito, y después sumar todo. Que es lo mismo que hacer un cálculo integral, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, cuando la fuerza no es constante, un truco que podemos hacer es calcular pedacitos chiquititos, y en cada pedacito asumimos que la fuerza es constante. Y hacemos una suma de todos esos pedacitos y nos va a dar todo el trabajo. Pero en principio vamos a trabajar en este curso con fuerzas constantes para no tener que hacer derivadas integrales. Una complicación que se nos puede agregar es poner fuerzas no conservativas. Entonces, si ponemos las fuerzas no conservativas, esta expresión, bueno, el trabajo neto justamente va a ser eso, ¿no? La suma del trabajo de las fuerzas no conservativas y de las fuerzas conservativas. O sea, así se va a escribir de esta manera el teorema de trabajo neto. Otra cosa importante es que en los casos en que estemos trabajando con una fuerza conservativa, podemos definir una energía potencial. Perdón, ¿qué dije? Conservativa, ¿no? O sea, cuando no hay fuerzas no conservativas, cuando todas las fuerzas son conservativas, se puede definir energía potencial. Y lo que se dice es que el trabajo es, o sea, la energía potencial, como se define, es que la diferencia de energía potencial va a ser el trabajo que se hizo, con un signo menos. O sea que cuando uno hace trabajo, cuando una fuerza está haciendo trabajo, va a aumentar la energía cinética, pero va a disminuir la energía potencial. Por ejemplo, suponete que tenés gravitación, tenés la fuerza de la gravedad. ¿Cuánto vale el trabajo que hace esa fuerza? Bueno, va a valer la energía potencial que hay al final, menos la energía potencial que hay al principio, con un signo menos. O sea que puede ser un trabajo negativo si vos te desplazás en contra de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir desplazarte en contra de la fuerza? Ahí quiere decir que vos, la fuerza de la gravitación va hacia abajo y vos estás agarrando y subiendo un ladrillo, ¿no? Entonces, bueno. Y acá tenemos, bueno, la expresión, ¿no? La energía potencial en el caso gravitatorio es esto. No sé si vieron no sé si vieron gravedad. Entonces es importante también saber eso, me tienen que decir, porque nosotros vamos a ver mucho la analogía entre la fuerza eléctrica y la gravedad, ¿no? Entonces, si no vimos gravedad, no vamos a poder ver esa analogía. Entonces, explicamos gravedad en una clase, me avisan y lo explico bien. Bueno, si reemplazamos el trabajo acá y acá este trabajo conservativo, ponemos menos el cambio de energía potencial, esto es simplemente una manipulación, despejamos acá el trabajo no conservativo y me va a dar que va a ser la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial, esto que está acá. Y lo más importante es que si no hay fuerzas no conservativas, o sea que si este trabajo no conservativo es cero, la suma del cambio de energía cinética es más el cambio de energía potencial es cero. Quiere decir que el cambio de energía cinética es menos el cambio de energía potencial. O sea, lo que cambió uno, cambió el otro. Si vos disminuiste la energía potencial porque una piedra, por ejemplo, que estaba acá arriba y cae, esa piedra disminuye la energía potencial. Bueno, entonces el delta energía potencial es negativo. ¿Qué quiere decir? Que aumentó su energía cinética. Tenía una velocidad y va a tener una velocidad más grande.
Bien, bueno, eso es todo lo que tendríamos que saber para empezar este curso. Vuelvo a repetir, voy a hacer algunos problemitas muy simples, y si no lo saben hacer, no quiero que los copien, no me interesa que se saquen todos 10, me interesa saber qué es lo que saben. Entonces, no copien, no es lo que les estoy pidiendo, y si copian es grave, porque yo voy a creer que ustedes son los capos que saben todo, y resulta que no saben alguna cosa porque no se las explicaron, o porque no tuvimos tiempo de enseñárselas, o porque se las olvidaron. Entonces, es importante que hagan los ejercicios como los tienen que hacer. Se sientan, lo hacen, no van a hacer ejercicios largos, y si no lo saben hacer más o menos rápido, quiere decir que no está muy bien conocido el tema. ¿Okay? Bueno, me voy a despedir. A ver. Acá estamos. Bueno, eso es toda la clase esta de repaso. Les pido nuevamente que hagan los ejercicios, que los hagan. Es una, no es un ejercicio que les tomo para ver si aprobás o no el curso. Es un ejercicio para ver qué es lo que sabés, qué es lo que te acordás. Entonces me interesa mucho, necesito mucho ese tipo de evaluación, y si son temas que ustedes vieron, entonces son temas que te está diciendo, ok, esto lo tenés que repasar. Si son temas que no vieron, entonces me están diciendo a mí, vos tenés que enseñarme. Bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima clase.